Amigos televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos acá a nuestro noticiero estelar en este lunes 8 de enero. Bienvenidos a la emisión estelar de nuestro noticiero Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través de www.eltelegrafo.com.es y ecuadortv.es. Además, en el dial de Pública FM ya estamos conectados y por nuestras redes sociales. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Desde este lunes 8 de enero al 7 de marzo regirá el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, el cual faculta a las Fuerzas Armadas para ingresar a las cárceles del país para retomar su control. Además, en este periodo se dispone de toque de queda a escala nacional desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana al día siguiente. Les contamos los detalles a continuación. La situación carcelaria despertó la reacción del presidente Daniel Noboa, que a través del decreto 110 dispuso estado de excepción a nivel nacional por grave conmoción interna en los centros de privación de libertad que integran el Sistema Nacional de Rehabilitación Social del país, sin excepción alguna. El objetivo es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan ingresar a las cárceles para retomar su control tras los amotinamientos que se registraron desde tempranas horas de este lunes. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. El decreto también le da la facultad a las Fuerzas Armadas para patrullar las calles en todo el territorio nacional. Sin embargo, señala, su labor será complementaria a la de la Policía Nacional en un trabajo coordinado. Incluso los operativos de control se realizarán de manera permanente a 1 kilómetro alrededor de cada cárcel. En su mensaje a la nación, el presidente Daniel Noboa fue enfático en señalar que lo que pasa en las cárceles es el resultado de la acción de las fuerzas del orden. Estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. El decreto dispone la restricción de libertad de tránsito, es decir, toque de queda, todos los días desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana a nivel nacional. Quien circule en horarios no permitidos serán llevados a la justicia, a excepción de profesionales de la salud, servicios de seguridad privada, servidores públicos, transportistas, trabajadores de medios de comunicación y de sectores estratégicos. El decreto también suspende la libertad de reunión, tanto en los centros penitenciarios así como en todo el país. En este sentido, la policía y militares están facultados para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos, así como realizar operativos en inmuebles donde se sospeche que se realizan actividades ilegales. Edison Saavedra, Noticias 7. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, dio a conocer también lo que al menos 15 guías penitenciarios permanecen retenidos por los reos tras los amotinamientos registrados en 6 cárceles del país. Según el SNAI, ya se tomó el control en algunos centros penitenciarios. La semana inició con disturbios en varios centros penitenciarios del país. En Cuenca, internos de la cárcel del Turi a las 6 de la mañana se tomaron el centro de privación de la libertad. En video se los observa paseando por los techos del centro carcelario, otros destruyendo las cámaras de videovigilancia e incluso salieron hasta el punto de control. Funcionarios de este centro de rehabilitación fueron evacuados y personal especializado de la policía llegó a reforzar la seguridad. Pocas horas después, en la capital se reportó un amotinamiento alrededor de las 8:30 de la mañana. Los reos quemaron colchones en el interior del centro carcelario, por lo que se divisó una columna de humo negro. El comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Wilson Pavón, confirmó que una persona privada de la libertad intentó fugarse. Sin embargo, agentes policiales lograron recapturarlo. Y ya fue ingresado nuevamente y se realizarán los trámites administrativos correspondientes. Tras 5 horas de intervención, el comandante confirmó que se retomó el control de este centro de privación de la libertad. La primera fase se ha cumplido. Esto quiere decir recuperar la tranquilidad y la parte del orden que debe tener el centro de privación de la libertad. Pero las alertas continuaron. En los centros penitenciarios de Ambato, Riobamba y Machala se destruyeron cámaras de videovigilancia y se reportaron guías penitenciarios retenidos por parte de los presos. Los disturbios se dan un día después de que se reportara la evasión de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en la cárcel regional del Guayas. Manuela Bedón, Noticias 7.
Y continúa el operativo para encontrar a alias Fito, así lo detalló el secretario de Comunicación Roberto Izurieta, quien además reveló que se indaga una filtración de información del operativo que se pretendía tener en su traslado a la cárcel de La Roca. Veamos. ¿En dónde está Adolfo Macías, alias Fito? Esa es la pregunta que las autoridades se hacen tras intervenir la cárcel regional este domingo y confirmar que se desconoce su paradero. Se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este centro de rehabilitación social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa en la investigación. Ese delincuente va a ser encontrado porque en este momento la fuerza del Estado está puesta en marcha para encontrar a este sujeto sumamente peligroso. A decir del secretario de Comunicación Roberto Izurieta, hubo una fuga de la información del traslado de cárcel de alias Fito, líder de los choneros, a la de máxima seguridad, La Roca. Por ello se tiene una hipótesis de su salida. Lo más probable, se dieron infiltraciones y es cuestión de horas. Todas las investigaciones de si se dieron infiltraciones y cómo la persona, el prisionero, no estuvo en su lugar, esas investigaciones se darán a conocer. Según el secretario de Estado, el sistema carcelario está absolutamente fallido y en la regional, alias Fito vivía con comodidades. Iban a haber movimientos y la decisión fue que la libertad de la que él ha gozado durante tantos años en esa prisión, como en todas sus operaciones, tiene que terminar. Es parte de una acción integral de que tenemos que enfrentarnos y combatir la delincuencia. Ante esta situación, la Fiscalía abrió una investigación y formuló cargos por presunta evasión contra 2 funcionarios penitenciarios, quienes estarían involucrados en la fuga de alias Fito. Sin embargo, pese a que se solicitó prisión preventiva, el juez de turno en la Unidad Judicial Cuartel Modelo dictó como medidas la prohibición de salida del país y presentación ante la fiscal del caso para los 2 procesados. Respuesta que fue cuestionada por la fiscal general Diana Salazar, quien a través de su cuenta X dijo: si el sistema de justicia no actúa con coherencia en el trabajo de evitar la impunidad, no tendremos resultados. Estas medidas permiten que los responsables continúen al servicio de quienes buscan evadir la justicia y seguir corrompiendo el sistema. Recordemos que alias Fito tiene prisión desde 2011. Él está cumpliendo una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Olga Velasco, Noticias 7. Y tras conocerse de la presunta evasión de alias Fito, en la penitenciaría del Litoral se montó un fuerte operativo para retomar el control del recinto carcelario a lo largo de este lunes 8 de enero. En videos difundidos por las Fuerzas Armadas se puede ver cómo militares ingresaron fuertemente armados y lograron someter a las personas privadas de la libertad, quienes fueron obligados a formar filas en los patios de la cárcel. Según indican, en los operativos se realizan control de armas, municiones y explosivos en el interior y exterior del centro penitenciario. Pero ¿quién es Adolfo Macías, alias Fito? Considerado una persona de alta peligrosidad, se lo contamos en la siguiente nota. José Adolfo Macías Villamar tiene 44 años de edad y es considerado por las autoridades policiales el criminal más peligroso del país. Él es cabecilla de la banda delictiva Los Choneros, brazo operativo del cártel mexicano de Sinaloa. En el mundo delictivo se lo conoce como alias Fito. Fue amigo personal de José Luis Zambrano, alias Rasquiña, cabecilla histórico de esta organización. Tras su asesinato en diciembre de 2020, alias Fito se convirtió en uno de los principales personajes para comandar las actividades delictivas de la banda criminal. Junto a alias JR se encargó de la reorganización delictiva hasta que este último también fue asesinado. Tiene 14 procesos judiciales por distintos delitos como robo, delincuencia organizada, narcotráfico y porte de armas, que entre todas sumaron la sentencia máxima de 34 años de prisión, de los cuales lleva 12 recluido. Pero esta no es la primera vez que se fuga. En febrero de 2013, Fito y otros 15 presos más de la banda Los Choneros, incluido el ex líder José Luis Zambrano, escaparon de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Por meses fueron los criminales más buscados del país hasta que fueron encontrados por la policía.
En el anterior gobierno, Adolfo Macías fue trasladado a la cárcel renovada de La Roca. De allí salió tras obtener una orden judicial en septiembre de 2023. Desde entonces permaneció en la cárcel regional de Guayaquil. Olga Velasco, Noticias 7. En otras noticias, el pasado 7 de enero, Germán Lynch Navarro renunció a la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Esto tras permanecer apenas 4 días en el cargo. Lynch aseguró que su dimisión obedece a motivos personales. El día de su posesión, Lynch aseguró que su gestión se enfocaría en aumentar el abastecimiento de medicinas, bajar las deudas con proveedores y gestionar los cobros de deudores con el IES. Ahora el presidente del Consejo Directivo del IES deberá proponer un nuevo nombre para ocupar este importante cargo. En el tema energético, uno de los negocios más afectados en su día a día por los cortes de luz son las peluquerías. En la entrada al Comité del Pueblo existen varios locales comerciales que ofrecen estos servicios y dicen que sus ingresos se han reducido hasta la mitad. Esta escena se repitió a diario durante los cortes de luz en las peluquerías del barrio del Comité del Pueblo. Dani Tapia se dedica al estilismo desde hace 18 años y cuenta que se vieron afectadas al no poder atender a los clientes. Sí, afecta mucho, mucho afecta. En 2 horas, unas 5. Y es que no solo la secadora, la plancha y la máquina de afeitar requieren de electricidad. Renzo y Jordi son barberos y ellos dicen que notaron una disminución en el flujo económico desde los apagones. Para sueldo, para los productos, para todo. Casi la mitad del ingreso, o sea, casi un 50% de lo que ingresaba anteriormente. Yo digo que el de las 4 de la tarde a las 6. Sí, ese es porque la gente como que a las 5 de 6 salen a trabajar y eso, y se pierde la clientela, pues. Todos creen que se deben tomar medidas urgentes por parte de las autoridades para que no se retomen los apagones el 15 de enero. Y que pongan lo que vayan a poner, lo que si quieren subir un 5 o 10 dólares más, no sé, o centavitos. Si el recibo sale en 20, que se cobren 25, porque cobren el recibo como tengan que cobrarlo, pero que no se vaya la luz. Mientras tanto, la Asamblea Nacional tiene hasta el próximo 20 de enero para pronunciarse sobre la ley enviada por el presidente de la República denominada No Más Apagones. Esta es la estrategia que tiene el Ejecutivo para promover eficiencia energética en el país. Manuela Bedón, Noticias 7. Y el Ejecutivo plantea 11 preguntas para la consulta popular que se enfocan en temas de seguridad, donde se propone cambios en el rol de las Fuerzas Armadas. La ciudadanía opina que deben tomarse medidas para incrementar la seguridad en el país. Son 11 las preguntas que fueron enviadas por el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, a la Corte Constitucional para dar paso a una nueva consulta popular. En su mayoría están enfocadas en temas de seguridad y se proponen cambios en el rol que cumplen las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué dicen las preguntas? La primera plantea: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme en el anexo de la pregunta 1? Porque tengo entendido que los narcotraficantes tienen un poco más de miedo, por decirlo así, entre comillas, a las Fuerzas Armadas. O sea, es mucho más fuerte que la policía. Entonces sí, considero que sí, está bien. Ellos tendrían que participar, ellos tienen que ser uno de los ejes fundamentales para controlar la seguridad. Según el abogado especialista constitucional Gonzalo Muñoz, explica que en la actualidad las Fuerzas Armadas se encargan de la seguridad externa, es decir, los límites fronterizos. Las Fuerzas Armadas, como usted conoce, se encargan principalmente o solamente, ¿ya?, de la soberanía, de proteger la soberanía de nuestro país, la soberanía del Ecuador, las fronteras, es decir, de la seguridad externa. ¿Cuáles serían los límites? ¿Qué cosas no podrían realizar los militares? Actualmente los militares no pueden trabajar
o ejecutar acciones en temas de seguridad interna siempre y cuando no medie un estado de excepción. Sin embargo, Muñoz agrega que las Fuerzas Armadas ya pueden intervenir dentro del territorio nacional siempre y cuando sea a través de una recomendación del COSEPE. Con un decreto que no es un decreto de estado de excepción, pueda hacer participar a las Fuerzas Armadas. Eso sí, al igual que en el estado de excepción, dicho decreto es sujeto de control político por parte de la Asamblea y de control constitucional por parte de la Corte. Sin embargo, la ciudadanía considera que se deben dar controles permanentes de esta entidad. Me parece excelente la idea, sí, me parece muy bien. Sí, me parece que es una buena alternativa para el país que las Fuerzas Armadas puedan controlar, ¿no? El tema de seguridad es un país que no es muy seguro, la verdad, y me parece una opción valedera. Manuela Bedón, Noticias 7. Y les contamos que el Papa Francisco quiere que se prohíba la maternidad subrogada, conocida también como vientres de alquiler. Este 8 de enero del presente año, el líder de la Iglesia Católica se pronunció sobre este tema en su discurso ante los diplomáticos acreditados en el Vaticano. En el caso de Ecuador, esta práctica no está normada. El mismo escenario se reproduce en otros países de la región. En Brasil y Uruguay se permite la maternidad subrogada de forma bastante restringida. Escuchemos lo que dijo el sumo pontífice. Ritengo desprecabile la práctica della cosiddetta maternità surrogata che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. Regresamos con más información y reiteramos la misma porque desde este lunes 8 de enero al 7 de marzo regirá el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, el cual faculta a las Fuerzas Armadas a ingresar a las cárceles del país para retomar su control. Además, en este periodo se dispone toque de queda a nivel nacional desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Escuchemos las declaraciones del primer mandatario. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. En la tarde de este 8 de enero, el Ejecutivo envió 9 preguntas más a la Corte Constitucional para que se analice su pertinencia. Las preguntas son: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley? La segunda, ¿está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado? Tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo que para erradicar la minería ilegal se declaren a las zonas mencionadas en el anexo 5 como territorios de interés nacional?
con la finalidad de evaluar por una sola vez la pertinencia de revocar concesiones mineras para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado. Cuarta, ¿está usted de acuerdo con permitir que el presidente de la República pueda calificar de urgentes proyectos de ley que no solo se refieran a la materia económica, enmendando la Constitución y reformando las leyes? Quinta, ¿está usted de acuerdo en que el presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustentación de las causas penales a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciario a quienes haya imputado un delito relacionado con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de delitos? Sexta, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que correspondan, enmarcando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Séptima, ¿está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización? Y la octava, estamos en la octava ya, ¿está usted de acuerdo con que el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respetando el principio constitucional de unidad jurisdiccional, en el caso de los delitos cometidos dentro de su misión, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal, militar y policial, pertenecientes a la misma función judicial a través de legislación específica, de acuerdo con el anexo 10? Y la última, ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 11? La Corte deberá analizar su contenido y, según dictamen, se convocará a la ciudadanía a las urnas. Y les contamos que en la ciudad de Manta la policía desarticuló una presunta banda delictiva que se dedicaba a la comercialización de armas de fuego. Veamos. La operación policial inició en la vía Barbasquillo cuando un vehículo con 4 ocupantes en actitud sospechosa al ver la presencia policial emprendieron la huida, dando origen a una persecución que terminó en el sector de La Pradera con la detención en flagrancia de 4 personas. Uno de ellos de nacionalidad venezolana con 39 años de edad registra antecedentes penales por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. El otro sujeto y detenido de 24 años de edad con antecedentes penales por asociación ilícita y robo. 2 sujetos más ecuatorianos, el uno de 33 años de edad y otro de 19 años de edad. Según la Policía Nacional, uno de los sospechosos pertenecería a un grupo GDO dedicado a actividades delictivas, especialmente a la tenencia y porte ilegal de arma de fuego. ¿Qué se presumiría? Pertenecen a una de las organizaciones criminales que operan en la provincia de Manabí. En el registro del vehículo utilizado por el presunto grupo delictivo se encontraron evidencias encaletadas como 4 armas de fuego, la incautación como evidencia de 6 celulares que fueron también encontrados tanto en poder de los hoy detenidos cuanto también en el interior de la camioneta que transportaban los presuntos antisociales. Los 4 detenidos y los elementos incautados fueron puestos a la disposición de las autoridades competentes para la audiencia de calificación de flagrancia que se dará en las próximas horas. Y en la ciudad de Quito, el robo de accesorios de automóviles no cesa. Ciudadanos solicitan mayor intervención de la policía en algunos sectores de la capital. Más detalles a continuación. Eran aproximadamente las 11:35 de la noche cuando un delincuente a paso lento se acerca a un local de lavadora de vehículos.
Las cámaras de seguridad registraron el accionar del delincuente, que al parecer contaba con la experiencia de evadir la seguridad de portones. Súper agilísimo, porque la puerta sí es de unos 2,20 metros, y entonces normalmente una persona no lo podría, pero ya es muy habilidoso. O sea, ya prácticamente todo se cierra temprano, o sea, ya no hay cómo laborar ni cómo transitar tranquilamente. Solo le tomó cuestión de segundos para ingresar. Empieza a observar carro por carro para ver qué accesorio puede sustraerse. Son llaves de taller, son de copas, todo eso sí son caras, entonces herramientas, el señor sabe de que son caras. Este hecho ocurrió en el sector del Inca, en el norte de Quito. A decir de los moradores, el pillo aprovechó que el guardia estaba dormido para hacer de las suyas. Agarra las cosas, se va y frente a un guardia de seguridad, la verdad es muy lamentable ver esto. Varios de estos locales han optado por instalar portones, pero a decir de ellos, para los delincuentes no hay imposibles. Ante esto solicitan mayor patrullaje policial. El grupo musical La Vacancia fue víctima de un robo en la carretera. El vocalista de la agrupación, David Hinojosa, explicó lo sucedido en un video que subió a sus redes sociales y aclaró que sus integrantes se encuentran en buen estado de salud, sin problemas. Todo ocurrió a su regreso de una presentación en Pelileo, Tungurahua. El espectáculo se realizó en la noche del sábado 6 de enero de este presente año. Cuando regresaban a Quito, fueron asaltados en la vía. Todo ocurrió mientras el bus estaba detenido por el recalentamiento del motor. Hinojosa dijo que los sospechosos llegaron en un vehículo y les robaron dinero, instrumentos musicales y celulares. Y pues nos robaron el producto del trabajo que vinimos haciendo el día de hoy y pues obviamente las pertenencias de cada... Cambiamos de tema y a causa del desbordamiento de un río en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, decenas de familias damnificadas piden ayuda a las autoridades para recuperarse de este lamentable suceso. Les contamos más detalles. Las lluvias en el norte del país en los últimos días ha provocado la crecida del río, desbordándose en una localidad del cantón Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas. Y cuando ya estaba subiendo ya el agua, ya todos esos gallinas también se fueron, otro nomás me apañé y vuelta a subir a la casa. Y cuando subí estaba cacaya, hundido. El agua cubrió calles y el ingreso de varias viviendas, obligando incluso a los residentes a utilizar canoas para desplazarse. Y mi motocicleta también tengo otro lado, entonces no pude sacarlo. Ayer tuvimos un camionete muy difícil, la gente pasó muy asustada, muchas casas desbordadas. Ante la emergencia, la Secretaría de Riesgos confirmó que actualmente se reportan familias, viviendas, producción agrícola y animales afectados por la creciente. Pero bueno, gracias a Dios, con la ayuda de ustedes estamos un poco mejorando. Igualmente estamos que por ahí hay unas personas que todavía no terminan de limpiar sus casitas. Lo cierto es que las comunidades afectadas necesitan una pronta acción de las autoridades, ya que algunas familias han perdido sus plantaciones de cacao, ganado y sus hogares. En el mismo tema les contamos que varios cantones de la provincia de Los Ríos se ven afectados tras la caída de ceniza emanada por el volcán Sangay. Más información en el siguiente informe. La actividad eruptiva del volcán Sangay también ha tenido repercusiones en la provincia de Los Ríos. Y es que en cantones como Babahoyo, Pueblo Viejo, Montalvo, Baba, Ventanas y parcialmente en Vinces se registró la caída de cenizas desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo. Las fuertes corrientes de vientos arrastraron este material volcánico hasta territorio fluminense, provocando que todas las superficies expuestas al ambiente queden completamente cubiertas de ceniza, generando inconvenientes a los ciudadanos. La caída de la ceniza nos ha causado muchos inconvenientes. Primero, que nos está afectando la garganta, el medio ambiente se soporta, es el humo, la ceniza, y hasta adentro, a pesar de tener las puertas cerradas, las ventanas cerradas, se ha entrado la ceniza. Hay personas que ya con esto ya están con la tos, algo a la garganta. ¿Sí? ¿A usted qué le ha dado? Un poco a la garganta, si no te salía la misa. Muchas personas con agua, escoba y palas en mano, no les quedó más que limpiar patios, calles, portales, vehículos y demás superficies, tomando los recaudos apropiados. No se debe echar agua, sino que primero hay que recoger las cenizas y luego limpiar. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque en este caso al echar agua con la ceniza en los exteriores, interiores del domicilio, lo que va a provocar es que venga y se tape las alcantarillas, los sumideros y va a ser mucho más problema. De igual forma, el cuerpo de bomberos ha realizado el aseo de las diferentes avenidas para evitar que el polvo siga causando molestias. Funcionarios de salud y gestión de riesgos recomiendan principalmente el uso de mascarillas para prevenir problemas respiratorios, así como gafas y ropa larga para no exponer los ojos ni la piel. La Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, de Quito, quiere transparentar su trabajo. Por eso, desde este 7 de enero del 2024, en este caso, está habilitada la opción para que la ciudadanía denuncie en línea posibles actos de corrupción de los agentes civiles y personal administrativo de esta entidad. Esta institución desarrolló un formulario digital ligado a un código QR que recepta las denuncias. ¿De qué se trata esta iniciativa? Pues ahora los ciudadanos podrán adjuntar imágenes o videos sobre posibles actos de corrupción. Luego, a través de la Dirección de Asuntos Internos de la AMT, se podrá sancionar administrativamente y siguiendo el debido proceso a los funcionarios que cometan cualquier acto que esté fuera de la ley, dijo la entidad municipal. Buenas noticias, porque con el objetivo de apoyar a los sectores más vulnerables del país, el gobierno lanzó la campaña Abrazo Solidario, misma que estará liderada por la primera dama, Lavinia Balbonesi. ¿Pero en qué consiste? Se lo contamos en la siguiente nota. Me complace anunciar de una nueva campaña que estamos creando junto al SRI y al MIES. Así anunció la primera dama Lavinia Balbonesi la nueva campaña denominada Abrazo Solidario, creada con la visión de apoyar a los sectores más vulnerables. Su lanzamiento se efectuó en el cantón Payatanga, provincia de Chimborazo. SRI nos ha donado vestimenta que normalmente cuando ya queda en abandono se daña, se pierde y no se les da uso. A partir del día de hoy y mucho más adelante vamos a empezar a llegar con estas donaciones a los sectores más vulnerables y que verdaderamente lo necesitan. El gobierno decidió utilizar al máximo los recursos que se disponen. Y en esta estrategia participan instituciones públicas que poseen mercaderías declaradas en abandono. Estoy segura que va a sonar mucho y va a ayudar a muchísimas personas en todo el país. La primera dama liderará este proyecto. Entre sus funciones está el articular con las instituciones estatales la donación de todos aquellos productos que se encuentren inutilizados, en abandono, con riesgo de deterioro y destrucción. Esta campaña se mantendrá vigente durante el periodo del gobierno del presidente Daniel Noboa. Olga Velasco, Noticias 7.